Nosotros somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Nuestro grupo está conformado por Arana Tupayupanqui, Mariori Mayumi, Cabrera de los Ríos Gabriela, Loaiza Vargas Carlos Antonio y por mi persona Nina Asto Carlos Andrés. Nuestro tema es contaminación de suelos agraria difusa, correspondiente al curso de contaminación de suelo dirigida por el profesor Teodoro Guarguachipani. Introducción. La contaminación agraria difusa es el proceso en el cual los productos, usualmente sustancias químicas, son utilizados para promover la agricultura. Son liberados al medio ambiente y tienen efectos indirectos en especies no seleccionadas para su control. Este tipo de contaminación destaca por encima de otras contaminaciones, como la industria textil y la farmacéutica, ya que los contaminantes están siendo liberados de manera deliberada, mientras que en el resto de industrias estos son liberados como un subproducto. Uso de suelos en el Perú. Uno de los recursos naturales más importantes es el suelo. En el Perú, los suelos de actitud agropecuaria son el recurso más escaso, formando un 7% del total. También es el más amenazado por el proceso de deterioro, en especial la salinificación en la costa, la erosión paulatina en la sierra y la pérdida de fertilidad en la Amazonía. ¿Qué es contaminación difusa? Es la contaminación producida por la actividad agraria, principalmente el uso de productos químicos. Esta se denomina difusa porque no tiene un foco puntual, sino ya que hay muchos focos emisores distribuidos en el territorio. Este tipo de contaminación es difícil de revertir, por no poder tratar los focos de emisión. La contaminación difusa da origen agrario a la demarcación. Esta se debe principalmente a la inadecuada gestión de las deyecciones ganaderas y las prácticas de explotación forestal en determinadas circunstancias. Fuentes de contaminación agraria. La contaminación agraria contribuye uno de los principales problemas para la buena salud ambiental de los ecosistemas y para la salud humana en el Perú. Como uno de los principales tenemos la eutrofización, los nutrientes, los fertilizantes y la ganadería. La eutrofización genera por un enriquecimiento excesivo de nutrientes, tanto nitrógeno como fósforo, causando por los fertilizantes agrarios, provocando cambios importantes en los ecosistemas. A comparación de los nutrientes, que tanto los nitratos y fósforos, existen muchos trabajos científicos que han demostrado la progresividad de extensión de herbicidas y plaguicidas en los suelos. En el caso de los fertilizantes, contribuyen también a las emisiones de gases de efecto invernadero, más importantes de la agricultura como son las de óxido nitroso. Y en el caso de la ganadería, estos contribuyen como fuente importante de la contaminación agraria. En este ámbito cabe destacar que la contaminación generada por las instalaciones porcinas. ¿En qué se diferencian de otros tipos de contaminación como la industrial? La contaminación agraria procede de diversas fuentes, mientras que la industrial tiene focos puntuales. Por otro lado, los contaminantes agroquímicos son liberados deliberadamente, mientras que otros son normalmente fruto de accidentes. Por ejemplo, en la actividad agraria se utilizan estos contaminantes para obtener mayores beneficios, mientras que en la actividad industrial son subproductos y no se pretende su liberación. Son más fácilmente tratables y algunos de sus efectos pueden ser paliados en cierta medida. Por ejemplo, la utilización de filtros en las emisiones de fábricas y zonas industriales que atrapen parte de los contaminantes. ¿En qué grupos de compuestos son típicos de la contaminación agraria difusa? Podemos encontrar los grupos que tenemos que son los plaguicidas. En estos se encuentran los fungicidas, herbicidas, insecticidas y rodenticidas. Luego de ello tenemos lo que serían las biocidas, como son los nematicidas, acaricidas y molusquicidas, teniendo en cuenta que también podemos nombrar a lo que serían los fertilizantes, feromonas y reguladores de crecimiento vegetal. Clasificación de los efectos potenciales de cada grupo de compuestos. Tenemos los fungicidas, los cuales son inhibidor metabólico y neurotóxico. Tenemos herbicidas, inhibición de la fotosíntesis, procesos metabólicos y reproductivos que se ven alterados, afectando también a la reproducción en animales. Tenemos los rodenticidas, los cuales son afectando al ser humano, insecticidas, los cuales llegan a ser neurotóxicos, afectando al sistema nervioso de los artrópodos y otros animales, y los reguladores del crecimiento de insectos, los cuales bloquean la síntesis de quitina, componente
esencial del exoesqueleto de los insectos, lo que provoca la muerte de los artrópodos al no poder mudar y continuar su desarrollo. Análisis de los efectos potenciales de cada grupo de sustancias sobre los distintos taxones individuales. Aquí tenemos los microorganismos. Los fungicidas reducen el 80% de la formación de microrrizas. Los herbicidas reducen la cantidad de bacterias metanotróficas con efectos letales en los protozoos, y estos tardan 60 días en recuperarse. La mesofauna del suelo. Fungicidas que ocasionan la pérdida del 33% de nemátodos que se alimentan de hongos. Otros invertebrados. Los insecticidas producen la reducción de poblaciones de nemátodos saprófitos. Los insecticidas. Los lipolíficos absorbidos por vía cutánea o por inhalación, que alteran la conducta como la alimentación. Los mamíferos. Los rodenticidas ocasionan efectos agudos y muerte. Los reptiles. Muerte por aplicación directa de insecticidas, que por acumulación produce alteraciones en su organismo. Análisis de los efectos potenciales de cada grupo de sustancias en las comunidades de los agroecosistemas. Eliminar el alimento de las especies granívoras. Disminuye la abundancia de los invertebrados por ser eliminado de los cultivos. Eliminación de lombrices y bacterias que alteran el ciclo de nutrientes, disminuyendo la fertilidad. Eliminar el dosel vegetal para la protección, disminuyendo las tasas de reproducción y potencias de depredación. El uso de trampas de feromonas es una alternativa muy eficaz para controlar la mayoría de las plagas de insectos. Los plaguicidas afectan a todos los organismos de los agroecosistemas, donde puede afectar de forma indirecta, ocasionando daños mediante la bioacumulación. Peligro del uso descontrolado. Entre las sustancias químicas más utilizadas en la agricultura se encuentran los herbicidas, insecticidas y fungicidas. Estos que afectan a la flora y fauna, ya sea vía tópica, inhalada o ingerida. Además se encuentran entre las herramientas agrícolas que están más asociadas con el daño ambiental. La Organización Mundial de la Salud ha calculado que alrededor de 20.000 personas mueren anualmente como consecuencia de la exposición a los insecticidas. También se ha demostrado que algunos insecticidas han devastado poblaciones de enemigos naturales en algunos sistemas, pero en otros, especialmente con algunos de los insecticidas más nuevos, parece tener un impacto mínimo. Uso adecuado y descontrolado. Todas las alternativas involucran modificaciones en los sistemas de cultivo, que van desde la selección de la época y la dosis de fertilización, en función del clima y tipo del suelo, el aumento de eficacia de los sistemas de riego para el control de las plagas. La contención de agroquímicos es difícil por diversas razones, ya sea por la falta de educación ambiental de los agricultores, la escasez de las regulaciones o el costo elevado de las alternativas más amistosas. El uso de incentivos económicos para aquellos que utilizan estas nuevas alternativas, que incrementaría el número de personas interesadas en las opciones más amigables con el medio ambiente y la salud. Aporte de nutrientes. Los fertilizantes inorgánicos, también conocidos como minerales o químicos, son los que se producen por una síntesis química o se encuentran en yacimientos naturales y están compuestos fundamentalmente por minerales. Este tipo de fertilizantes suele contener los elementos con un alto grado de solubilidad, por lo que serán rápidamente captados por los cultivos una vez que sean aplicados en el suelo. Existen tipos de fertilizantes como los de potasio, fertilizantes nitrogenados y fertilizantes de fósforo. Las enmiendas orgánicas aportan al suelo materia orgánica y nutrimentos con los que se favorece la fertilidad del suelo y la nutrición de las plantas. Por ello, la cantidad, la calidad y la variedad de los residuos orgánicos retornados al suelo es un factor clave que regula la disponibilidad de nutrimentos para las plantas y la estabilidad de reciclaje nutrimental en los sistemas agrícolas. Bueno, para aplicarlo, las dosis se calculan normalmente en función de su contenido en nitrógeno. Residuos de papeleras. La industria de la papelería ha ido disminuyendo a través del tiempo progresivamente los contenidos de sustancias tóxicas y peligrosas, como son los metales pesados, dioxinas o PCB. Por ende, se ha comenzado a emplear como enmienda orgánica al suelo. Su relación de carbono-nitrógeno está en un entorno a 20. Contienen carbono orgánico, pero también carbonato de calcio y arcillas, fundamentalmente lo que son las caolinitas. Los residuos de papeles reciclados, cuya relación de carbono-nitrógeno es mayor y está en un entorno a 50, deben ser sometidos a tratamientos para la eliminación de tintas y necesitan ser complementados con lo que es el nitrógeno y el fósforo, si requieren ser utilizados en el suelo. En todo caso, deben aplicarse con la suficiente antelación
para tener un tiempo de descomposición de los papeles. Debido a su concentración de carbonato de calcio, estos pueden alterar el pH del suelo. Ahora hablaremos sobre los lodos de depuradora. Estos materiales son subproductos de la depuración de las aguas residuales urbanas, tras su digestión ya sea aerobia o anaerobia y su deshidratación. Estos lodos suelen tener en su composición entre un 3 a un 6% de nitrógeno, entre un 1 a un 4% de lo que es el fósforo y entre un 0,2 a un 1% de lo que es el potasio, y entre un 50 a 60% de lo que viene a ser de materia orgánica. A diferencia de otros materiales, también contienen considerables contenidos de lo que es calcio, magnesio y entre otros metales pesados. Y existe la posibilidad de que haya organismos patógenos, lo que nosotros conocemos como bacterias, protozoos, virus. Exceso de sales, presencia de contaminantes orgánicos como PCB, dioxinas y disruptores endócrinos. Pero es la presencia del exceso de estas sales el principal problema que tienen estos tipos de lodos, y acondiciona el uso de estos como una enmienda orgánica. A continuación hablaremos sobre los biocidas. Estas son las sustancias utilizadas para la protección de cultivos, llamados de forma genérica biocidas o también fitosanitarios. Se dirigen de forma mayoritaria a combatir las plantas adventicias, lo que nosotros conocemos como las plagas, los hongos o los insectos y las enfermedades de origen bacteriano, sin olvidar otros productos dirigidos a combatir los nematodos o los roedores, que también debemos de mencionarlos. La naturaleza de los herbicidas es muy variada, pueden ser de pre y post-emergencia. Suelen aplicarse únicamente en el momento en que las malas hierbas pueden competir con el cultivo. Estos se utilizan para proteger lo que son las áreas del cultivo. Los fungicidas se aplican de forma preventiva a lo largo del ciclo del desarrollo del cultivo. Suelen ser productos basados en compuestos inorgánicos, contienen azufre y cobre. Se basan en prevenir la proliferación de hongos en la superficie de los cultivos. Estimas de fuga de nutrientes y sustancias contaminantes. La agricultura ha sido identificada en los informes de los planes hidrológicos como la principal presión sobre el estado ecológico de las masas de agua, debido a los grandes problemas de contaminación difusa por fertilizantes y plaguicidas, que está ocasionando en las aguas superficiales, subterráneas, de transición y costeras, así como la gran presión por captaciones, entre otros problemas. La pérdida de nutrientes que tiene un lugar específico y que es responsable de una contaminación difusa de origen agrario, si estos nutrientes llegan a un embalse, lago o río, puede generar problemas de eutrofización de las aguas con el consiguiente problema para la vida acuática. Cuando el desarrollo de la vegetación es escaso, cosa que sucede en los climas semiáridos y áridos, su capacidad de protección del suelo es insuficiente para frenar los procesos erosivos, los cuales llegan a alcanzar proporciones importantes en estas zonas. Empleo de purines. Se entiende como purín a la mezcla de las deyecciones del ganado con restos de cama, alimentos y agua en cantidades variables. Los purines presentan consistencia fluida, pastosa y un alto poder fertilizante. Se diferencian del estiércol principalmente por su bajo contenido de materia seca. Su composición química varía en función del tipo y edad del animal, en función del manejo y en función de las instalaciones donde vive el animal. Para conseguir una correcta fertilización de los cultivos sin que se produzca efectos perjudiciales sobre su entorno, es necesario implantar buenas prácticas agrícolas. En esto tenemos realizar un plan de adobado que tenga en cuenta las características del purín, el suelo y el medio receptor. También determinar las posibles limitaciones para la aplicación del purín, la situación geográfica de la parcela, las características del suelo, la climatología y los cultivos son factores que pueden no hacer aconsejable la aplicación del purín en una parcela. Empleo de lodo de depuradora y aplicación de lluvia simulada. Un diseño experimental plantea estudiar los efectos que puede tener distintos tipos de vegetación y de dosis de lodo sobre la erosión hídrica y su potencial como contaminación difusa. La dosis de lodo que se puede llegar a ensayar son 0, o sea sin control, 8, 15 y 20 toneladas de peso seco por hectárea, sin exceder los niveles permitidos de aplicación de metales, incluso con la dosis más alta. Los tipos de vegetación son Atriplex halmus, Thymus sigis y vegetación espontánea. Se evalúa la contaminación difusa que las diferentes dosis de lodo generan, prestando especial atención a la presencia de metales pesados
que hubieran emigrado con los sedimentos, constituyendo así una forma de contaminación difusa muy poco estudiada. Para el estudio se realizan lluvias simuladas de una duración de 15 minutos. Conclusión, dicha contaminación ocasiona importantes daños ambientales, tanto empobrecimiento de los suelos, eutrofización de los ríos, lagunas y aguas costeras y también pérdida de la biodiversidad, pero también es ocasionada por impactos de otros sectores, como en el caso de agua de abastecimientos para la salud humana o el turismo.